Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias a Dios porque nos permite una vez más poder reunirnos, encontrarnos para poder hablar de la bendita palabra de Dios. En esta hora les ruego que podamos orar para que sea la palabra de Dios guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos. La palabra de Dios es viva y eficaz y también tiene como propósito guiarnos, exhortarnos, enseñarnos. La Escritura es inspirada por Dios, así que necesitamos de ella para vivir. Oremos a Dios para que nos hable. Señor Jesús, en esta hora le damos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos para poder estudiar la palabra de Dios. Le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, obrando y a través de su palabra que venga un mensaje a nuestras vidas, que nos fortalezca, que nos guíe, que nos guarde, Señor, que nos lleve a toda la verdad, Señor. Su Espíritu Santo que haga su obra didáctica y nos enseñe todas las cosas. Necesitamos ser instruidos, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Nos ponemos en sus manos, Señor, que se haga su voluntad. Háblenos, se lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar en este día el tema, el Evangelio de la Gracia. Y voy a estar leyendo en la nueva versión internacional, la NBI, en esta ocasión. El libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Hechos capítulo 15, versículos 18 y 19 dice: así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Qué crees tú que le interesa más a Dios? ¿Nuestra fe o nuestras obras? Cuidado con lo que responde. Recuerde lo que dijo Santiago, que la fe sin obras es muerta. Yo te muestro mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin obras. Pero sin embargo, ¿qué es lo importante? ¿Es la fe la que produce obras o es la obra la que hace nacer la fe? ¿Qué es más importante, nuestra fe o nuestras obras? Tener una fe no significa vivir regidos, dirigidos, atados por una lista de reglas. No se trata de llegar a entregarle la vida a Cristo y entonces en la iglesia te dan un decálogo, una lista de mandamientos que tienes que cumplir y tú dices: yo soy de esta fe, somos de los que guardamos estas reglas. No es lo mismo tener fe que cumplir con una lista de reglamentos. La fe de la Biblia es primeramente vivir en cercana comunión con Jesucristo. Una fe que no te lleva a vivir una relación personal con el Señor Jesús no es una fe cristocéntrica, no es una fe bíblica. Una fe bíblica, la fe que salva, la fe que fortalece. Hay muchos tipos de fe, por cierto. Hoy estamos viviendo el drama de la fe en la fe. La gente dice: tienes que tener fe, no importa dónde. La fe debe estar, por supuesto, en Jesucristo, y esta debe llevarme a tener una relación personal con Él. Por ende, debo creer que Cristo vive, que Cristo es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y que está aquí conmigo. Así que la fe bíblica, primeramente, la fe bíblica que salva es aquella que me mantiene en una comunión cercana con el Señor Jesucristo. Cada vez que el cumplimiento de una regla o de un rito es más importante que la relación personal con Jesús, es legalismo y no es fe. Usted necesita orar
Y entonces le enseñaron que tenía que arrodillarse. Y si no se arrodilla, usted no siente que habló con Dios. Pero no importa si habla con Dios o no. Si se arrodilla, usted queda contento. Cuidado. Eso es legalismo. Eso es darle más importancia al rito que a lo que significa en realidad el fondo de lo que estamos haciendo. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios sentado, acostado, tendido en el suelo. La posición del cuerpo a veces quiere demostrar lo que estoy sintiendo por dentro, pero muchas veces no es más que un rito vacío y puedo estar por horas roncando de rodillas. Eso no es una relación con Dios. La fe bíblica debe tener una relación con Dios. Y toda vez que un rito o una regla toman el lugar de la fe y ya no tienen comunión con Dios, entonces ya es legalismo. Legalismo es una importancia excesiva a un conjunto de reglas que dan o quitan la salvación. Eso es igual que decir, si no ora de rodillas, entonces Dios no le escuchó. ¿El que hizo el oído no oirá? Entonces, ¿quién me salva? ¿Y cuál es la salvación bíblica? La palabra de Dios dice, Colosenses 2, 20 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría. Con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Así que usted está en tentación y está luchando contra la concupiscencia, por más que se arrodille 5 o 6 veces al día, eso no quiere decir que esa fuerza espiritual va a dejar de atacarle. Pero tener a Cristo como el centro de mi vida y amarle con todo el corazón, eso sí hará que se aparte el enemigo de nuestras almas. En el concilio de Jerusalén, que se describe en Hechos 15, los legalistas decían que para ser salvo no bastaba con tener la fe en Jesucristo y recibir los mandamientos o instrucciones que el Señor inspiró a sus apóstoles, sino que también era necesario circuncidarse y guardar los ritos, las leyes que ellos como judíos guardaban. No entendían que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente. Así que debemos hoy día recordar los siguientes principios de nuestra doctrina. Número 1, somos justificados por fe, no por cumplimiento de leyes o de reglas. Los discípulos no judíos no necesitan obedecer las leyes judías porque ya son llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseñó que somos justificados por fe y no por obras de la ley de Moisés. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, o que Cristo Jesús efectuó. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. La palabra justificar implica que alguien es perdonado, absuelto o aprobado. Es nuestra fe la que justifica o aprueba nuestra salvación y nuestra relación con Dios. No es por obras, es por fe. Usted cree en su corazón, logra creer que Dios le ama, que murió por usted, que le abre puerta a la salvación. Por fe sabe que escucha sus oraciones. Eso es lo que nos justifica, o es decir, lo que abre el camino para la salvación. 2, somos salvos por gracia, no por obras. Nada de lo que hagamos, sin importar cuán noble o justo seamos, nos hace merecedores de la vida eterna. Usted de hecho no puede hacer absolutamente nada para que Dios le ame más de lo que ya le ama.
Y esto a algunos les duele, sobre todo a los legalistas, a los que les gusta siempre tener el control y estar condenando a la gente y manipulándole con el evangelio de la culpa. Pero déjeme decir esto, hasta que suene la final trompeta y se cierre el plan de salvación, usted no puede hacer absolutamente nada para que Dios le deje de amar. Simplemente Dios le ama. Le ama porque le ama. No por lo que usted hace, por lo que dice o lo que dejó de hacer o dejó de decir. Y es por eso que nos regala la salvación, porque nos ama. Y no es por obras, es por gracia. La humanidad ha estado condenada desde la caída de Adán en el huerto del Edén y nunca ha podido resolver el problema del pecado. Solo el amor de Dios, su gracia, vino y pagó la condena, la culpa que caían sobre nosotros en la cruz del Calvario, y ahora nos regala la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación es un regalo de Dios, un fruto de la gracia, la cual no puede obtenerse por medio de la religión o por medio de tradiciones o por medio de reglas o por ritos. Simplemente Dios se lo regala. Usted, mi amigo, mi amiga que me escucha, Dios le ama, Dios le quiere salvar, se la regala. Es que yo hice esto, hice aquello, es que me acusan de esto, me acusan de aquello, no importa la obra. Dios le salva por gracia. Somos salvos y sustentados solamente por gracia, porque Dios nos ama y nos salvó. Es que podemos servir, dar, realizar buenas obras y tener un carácter diferente. Nunca nos va a poder salvar ser bueno, tener buen carácter, servir, hacer muchos ministerios, ir a hacer muchas cosas. No, eso no nos salva, sino que al revés, porque somos salvos lo hacemos. Tu salvación es un regalo de gracia que no depende de lo que haces. Así que el día que fallas en un ministerio, el día que te olvidaste de orar, el día que falló ese contrato que habías hecho con Dios, Dios no deja de amarte por eso y ni te quiere quitar la salvación. Debo decir, no apoyamos la doctrina de que una vez salvo, siempre salvo. Creemos que debemos guardarnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero también creemos que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no, Dios no está así como expectante, haciéndote tropezar para apenas caíste quitarte la salvación. No es así. Dios quiere salvarte. Y si tú y yo fallamos, tropezamos, somos humanos, Dios no nos va a quitar la salvación por eso. La salvación se pierde porque las personas la desechan. Se levantan contra Dios y dicen: no me interesa su camino, voy a vivir a mi manera. Gracias por su salvación, pero eso a mí no me va. Ellos ponen en peligro su alma. Pero no porque tú y yo fallemos en cumplir una rígida norma, es que vamos a perder nuestra salvación. Podemos estar seguros que Dios nos ama y nos salva por su gracia. Número 3, dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Segunda de Corintios 3, versículo 6 dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Un legalista cree que se merece la salvación por las buenas obras que hace. Ya no está aferrado a la necesidad de una relación personal con Jesucristo, sino que le basta con cumplir el itinerario, los ritos. El legalista depende de su propio esfuerzo y no del Espíritu Santo, lo cual le da lugar al orgullo. Y se siente como aquel publicano que bajó sin ser justificado porque hablaba consigo mismo: gracias te doy, Señor, porque no soy como este pecador, yo sí ayuno, yo oro, yo soy fiel. Se vuelve orgulloso, pero el legalismo también trae sobre la persona insatisfacción, falta de seguridad, temor, desesperación, porque no puede seguir las reglas. Sin embargo, el que es salvo por gracia, por fe, no está preocupado, sino confiado, porque sabe que es Dios el que le quiere salvar. 4. Crecemos en santidad de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El legalismo muestra santidad externa, mientras descuida el valor de la santidad interior.
Mateo 23, 27 y 28 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Para ser genuinos, debe vivir su fe desde dentro hacia afuera. Muchas normas hacen que las personas se vistan de evangélicos de acuerdo a un canon, de acuerdo a un sistema de reglas. Pero adentro está todavía la contienda, la contradicción, las raíces de amargura. Y por ende, tarde o temprano, de la abundancia del corazón habla la boca. Creemos que la santidad se vive desde dentro hacia afuera. Primero en el corazón, luego en la mente. La mente cambia la forma de pensar y luego cambia nuestra manera de vivir. Terminamos. El legalismo trata de sustituir la verdad, la verdadera santidad, la verdadera salvación, la verdadera espiritualidad con obras, producto solo del mérito humano. Dios no se lleva la gloria, así que eso no es una fe cristocéntrico, eso es legalismo, eso no sirve. La vida de santidad y la obediencia a los mandamientos bíblicos no son legalismo. Quiero que entienda esto. Cuando yo digo que no debemos ser legalistas, no quiere decir que no vamos a vivir en santidad o que no vamos a obedecer a Dios. Lo que quiero decir es que la santidad y la obediencia a los mandamientos bíblicos, eso no es legalismo. Debemos entender que todo eso lo seguimos debido a nuestra relación personal con Dios y en agradecimiento por la salvación que Él nos ha regalado. Ya que Cristo me salvó, ya que Cristo murió por mí, obedezco sus mandamientos y quiero agradarle, me santifico, me aparto de todo lo mundano, lo que a Él le ofende, del sistema de cosas que quiere ir en contra de Él, porque Él ya me ama, porque me ama. Le amo a Él, porque Él me amó primero. Una iglesia no tiene que ser legalista para enfatizar la santidad, porque la santidad es el fruto de una relación genuina e intensa con el Señor Jesucristo. Guardamos sus mandamientos porque entendemos que nos manda por amor y todo el resultado de esos mandamientos va a ser nuestro beneficio. Tampoco la iglesia necesita ser en extremo liberal para crecer, porque primero es la palabra de Dios y nuestra relación con Dios. No, dice Romanos 12:2, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No debemos adoptar ni conformarnos a un estilo de vida secular. Dios desea que seamos santos y diferentes. No es lo mismo que ser legalistas. La salvación es un regalo de Dios, no la puede obtener por seguir ninguna regla. La vida de santidad es un fruto que se produce desde dentro hacia afuera, sanando las mentes y los corazones, y nuestro exterior y nuestras acciones muestran dónde están nuestras prioridades. Es ahí donde la fe produce obras. El legalista se quiere mostrar cristiano para ganar el amor de Dios y para ganar el cielo. El Hijo de Dios, ya que es amado y es salvo, guarda su vida en santidad y su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, están entregados al Señor Jesucristo. Le invito, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que acepte la salvación que Dios le regala por gracia. No necesita obras para que Dios le ame, Dios ya le ama. No necesita ser archiperfecto, Dios ya le ama. Dios le quiere salvar, seguro que sí. Ahora, ya que Dios nos ama y que nos ofrece el regalo de la salvación, nosotros tenemos que andar por la senda que Él ha trazado en la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una relación de amor, no de legalismo. Y cuando nos traiciona la carne, cuando nos traicionan los defectos, cuando fallamos en la regla, podemos estar igual de seguros, porque sabemos que el amor de Dios no ha menguado, no ha cambiado en nada. Le invito a que oremos y le pidamos a Dios que seamos fortalecidos en la fe que tenemos y que su amor haga vida en nosotros de tal manera que podamos nosotros amarle a Él de la misma manera que Él nos ama. Cerremos nuestros ojos, oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por sus misericordias, gracias por su amor.
Buen Señor, en esta hora le damos gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por amarnos primero. Gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias por su gracia, misericordia inmerecida, Señor. Gracias por amarnos y regalarnos la salvación. Podemos estar tranquilos, dormir tranquilos, estar seguros de que usted nos ama y que fruto de ese amor usted nos salva. Gracias por el don de la fe que nos ayuda a creer que usted nos salva, nos ama, que vive y que está entre nosotros. Le ruego, Padre amado, que este amor tan grande que usted nos tiene y esa voluntad de que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, haga nacer en nosotros un amor genuino y consagrado. Que podamos consagrarnos, santificarnos, agradarle, entregarle a usted nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Que vivamos una santidad bíblica desde dentro hacia afuera, no guardando reglas para simplemente ganarnos la salvación imposible, sino porque usted nos ha salvado, que por eso nos santifiquemos, porque usted se merece nuestra mayor lealtad, nuestro mayor sacrificio. Nos ponemos en sus manos, Señor. Haga su voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, gracias por darse un tiempito para escuchar la palabra de Dios. Les deseo toda clase de bendiciones. Ahora que el Señor haga su obra y nazca en usted fortaleza. Dios le ama. El Señor Jesús le bendiga.